en medicina materno-fetal. Más que una revisión amplia del tema de anomalías del sistema nervioso central, que nos tomaría muchísimo tiempo del día hablar de todas las anomalías que existen. Haré una breve revisión, más que nada tomando puntos generales, puntos prácticos que ustedes deben tener siempre en cuenta al momento de realizar una valoración básica del sistema nervioso. ¿Cuál es la importancia del tema? La principal es que las anomalías cognitivas del sistema nervioso van a ser entre las más comunes después de las anomalías cardíacas. Los efectos del tubo neural tan solo se van a presentar en 1 o 2 casos por cada 1000 nacimientos, y de las anomalías intracraneales que podemos observar sin que haya presencia de efectos del tubo neural, se reportan incluso por ciertos grupos de 1 por cada 100 nacimientos. Y casi 10% de estos efectos congénitos, posterior a la realización de estudios post-mortem, van a encontrar que gran parte de ellos se encuentran en las anomalías del sistema nervioso central. Tan solo para efectos del tubo neural se reportan hasta el 45.5%, para hidrocefalia el 12.4% y para trastornos de la proliferación neuronal hasta el 8.8%. Van a ser la segunda causa de discapacidad en el transcurso de la infancia. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema nervioso central va a presentar diferencias en cuanto al resto de los sistemas. La principal es que el desarrollo de las estructuras se va a mantener durante toda la gestación, es un proceso dinámico y no concluye al momento incluso del nacimiento, sino que continúa posterior a esto. Al momento de realizar nuestra evaluación, tenemos que tener presente lo siguiente, que los patrones de normalidad van a cambiar con la edad gestacional, de tal forma que, aunque nosotros realicemos una valoración en primer trimestre y veamos que no tiene alguna alteración aparente, o si la realizamos al momento de estar evaluando nuestra ultrasonido estructural a la semana 18, a la semana 22, y podemos reportar un efecto normal, no nos podemos quedar tranquilos con eso, ya que podemos presentar incluso una alteración más adelante. El ultrasonido va a ser nuestra principal herramienta para el diagnóstico prenatal. Hay que considerar, como les comentaba, la edad gestacional al momento que estamos realizando el examen. Esto más o menos, los reportes que se han hecho es alrededor de la semana 20, y el transductor pues usamos para la valoración, que es de 3 a 5 Hz, o si lo hacemos con el transductor transvaginal. Para el examen básico, que es el que voy a tocar en este tema, recordemos que son los 3 planos principales que vamos a evaluar, que es el transventricular, transtralámico y el plano transcerebral. Hay que recordar que ciertas estructuras siempre las vamos a estar visualizando en cualquiera de estos 3 planos que estemos evaluando. La principal, desde que colocamos el transductor, es la forma de la cabeza. Hay que valorar lo que son los ventrículos laterales, el cabo del septum, el estudio que vamos a ver más adelante, que es súper importante para la detección de anomalías. Ver la presencia y la separación de los tálamos, el cerebelo, vamos a hablar del sistema magna y finalmente la columna. No hay que olvidar esta parte que es sumamente importante y que luego pasamos desapercibido. Lo primero que vamos a hacer al momento de iniciar la evaluación es el barrido de la cabeza fetal, esto en el sentido craneocaudal, como lo veíamos en la figura previa, tratando de llevar o de localizar estos 3 cortes básicos. Al momento de realizar este primer barrido, luego valoramos lo que es la morfología e integridad del cráneo, el grado de ossificación que vemos en él, una posible deformación al momento de aplicar un poco de presión a través del transductor, corroborar siempre la integridad de la línea media, ver la simetría de las estructuras intracraneales en los 3 planos y en todos los planos que estamos evaluando, y sobre todo realizar una evaluación subjetiva del desarrollo cortical. En cuanto a la evaluación de la corteza cerebral, pues habla o se están estudiando o reportando actualmente lo que son la valoración de las cisuras cerebrales, pero bueno, acá no se están estudiando. En cuanto al plano transventricular, las principales estructuras que vamos a identificar van a ser ambos frontales, el cabo del septum pelúcido, que lo vamos a observar en todos los casos entre la semana 18 y 37 de gestación. Tenemos que observar lo que son las astas posteriores y en ello lo que son los ventrículos con los plexos coroides en su interior. La identificación del cabo del septum pelúcido la reportan como 2 líneas paralelas, que son las ventanas que se encuentran delante de las astas anteriores, y la vamos a localizar en el primer plano, que es el plano transventricular.
Ahora, ¿por qué es importante la identificación de esta estructura? Ya que en condiciones normales, siempre, como lo comentaba, lo vamos a ver entre la semana 18 y la semana 20 de gestación, y su ausencia, cuando no la logremos identificar, se va a producir gran variedad de anomalías cerebrales. Dentro de las principales descritas van a desagenesia del cuerpo calloso, displasia septóptica, holoprosencefalia, esquizocefalia y la hidranencefalia. Para la medición de los centros ventriculares, siempre tenemos que tener en cuenta los siguientes 5 puntos para la evaluación. Uno es estar bien en el plano ventricular, el cual vamos a identificar a través de lo que son las estructuras de la línea media, las cuales esta línea media se debe de encontrar equidistante entre los márgenes de la bóveda craneal, tanto en diferentes paredes laterales. La línea media también va a ser perpendicular a la hoz, del ultrasonido. El nivel atómico que debemos encontrar para realizar esta evaluación debe ser el adecuado y lo vamos a identificar por lo siguiente: uno, localizando nuestro cabo del septum pelúcido, y otra es identificando esta estructura que la reporten como una línea en B, la cual corresponde a la cisterna, la reporten como la cisterna externa. Hay que hacer la localización de la aurícula, y a este nivel, frente al surco interparentooccipital, es donde vamos a realizar nuestra medición, colocando los calipers de manera adecuada y utilizando un tamaño de imagen también adecuado. De tal forma que los calipers siempre se van a localizar entre la pared interna de nuestra atrio ventricular. Una técnica en cuanto al procedimiento que estamos realizando para las preguntas, de tal forma que los voy a invitar a participar. Algunos recuadros de ginecos, si es que se encuentra por aquí. ¿Me podrían decir cuándo se considera patológica la medida del tamaño del atrio ventricular? No. ¿Alguien que levante la mano? Es que no puede ser. Arriba de 10. Muy bien, sí. Claro, recordemos que la medida para considerarla patológica es arriba de 10 milímetros. El siguiente plano es el plano transtalámico. En este lo vamos a localizar principalmente lo que son las astas anteriores. Vamos a hacer tu pelución otra vez, los tálamos, entonces deben encontrar separados, y el tipo hipocarpal. A nivel de este corte, vamos a realizar nuestras primeras medidas genéticas, que son el diámetro biparental y el perímetro cefálico y el índice cefálico. Para el plano transcerebeloso, las estructuras que vamos a identificar van a ser el cabo del septum pelúcido, astas anteriores de los ventrículos laterales, tálamos, cerebelo, cisterna magna y, importante, la localización del hueso occipital. Para el momento de nosotros evaluar la morfología del cerebelo, es importante también valorar tanto, aparte del tamaño, en el diámetro transcerebeloso, hay que localizar también el vermis, reportado como una estructura ecogénica, simétrica, y que además en este plano tenemos a valorar el cuarto ventrículo, el cual nunca debe de comunicar con la cisterna magna. La siguiente pregunta: ¿a qué semana se encuentra ya formado el vermis cerebeloso para poder realizar nuestra evaluación? Una receta. Bueno, es a partir de la semana 18 semanas de gestación. Previa a esta edad gestacional nos podemos confundir y hacer un diagnóstico de errores con una genesia de vermis. La medición de la fosa posterior la debemos realizar igual en un corte, siempre el corte va a ser simétrico. Tenemos que tener la misma proporción entre las paredes de la bóveda craneal, y la medida de la fosa posterior va entre 2 y 10 milímetros. Y en este corte, como lo comentábamos, a medir el diámetro que el suelo cerebral. Una vez que realizamos los cortes básicos de nuestra evaluación para cráneo, tenemos que pasar a columna. Esto se realiza en 3 planos de exploración, ya que la alteración más frecuente, como lo comentaba, pues van a ser los efectos tubulares. Ahora, una vez que el principal diagnóstico de envío para alteraciones del sistema nervioso central va a ser el ventrículo megalia.
y siempre la repite como la punta del iceberg para cualquier otra anomalía, reportando incluso sensibilidades que van del 88% para la detección de anomalías subyacentes, ya sea en cerebro o en médula espinal. La clasificación la conocen para leve, moderada o ventriculomegalia grave. Lo primero que debemos hacer ante el diagnóstico de una ventriculomegalia pues, es corroborarla, y eso es, como lo comentábamos, midiendo adecuadamente el atrio ventricular. Una vez que hayamos corroborado que nuestro atrio mide más de 10 milímetros, pues vamos a hacer una búsqueda detallada de la causa subyacente. Entre las causas las divide en obstructivas, o disgenesia, o bien causas destructivas, con las patologías que les estoy presentando en el cuadro. Dentro de las causas obstructivas, los puntos importantes que debemos considerar para sospechar que lo que estamos observando se debe a una obstrucción es el aumento de la biometría psicótica. Vamos a ver un aumento en los diámetros craneales, o bien una destrucción parcial o completa del K1 del septum pelúcido. Se los comenté desde un principio, el K1 siempre lo vemos, siempre lo observamos a partir de la semana 18. Otro punto importante es la disminución o ausencia de los espacios pericerebrales. A nivel de la corteza no la vamos a observar de manera como lo veríamos en efectos en patología, y en caso de ventriculomegalia grave también reporta lo que es la laminación del parénquima cerebral. Y otro punto importante, la dilatación del tercer ventrículo. De acuerdo a la presentación y al grado de la obstrucción, es como vamos a observar estas alteraciones a nivel del sistema nervioso, de tal forma que una obstrucción temprana puede causar incluso disminución de la producción de células progenitoras a nivel de la matriz seminal, y no vamos a observar un aumento de los diámetros craneales, sino al contrario, una disminución en el perímetro cefálico. Lo mismo si observamos una obstrucción parcial o nos encontramos ante el inicio del proceso de obstrucción. También es importante recordar que los ventrículos y la corteza, en las estructuras de la línea media, cuando la ventriculomegalia se da obstrucción, estos tienen un desarrollo normal, más sin embargo la apariencia en la que va a estar alterada. Los ventrículos se van a ver de paredes lisas y una ligera inclinación hacia la línea anterior. Y en ventriculomegalia severa, ya en un proceso más avanzado, incluso el K1 del septum pelúcido puede estar ausente. Algo importante es que siempre vamos a observar la hoz del cerebro, de manera que siempre vamos a identificar una línea media. La corteza se va a ver como un mántico escoico, uniforme, y una vez que terminamos de evaluar los primeros planos, al momento de evaluar la fosa posterior, esta la vamos a encontrar normal, y esta puede ser nuestra principal sospecha para una patología como estenosis del acueducto de Sion. En el caso de la disgenesia, los puntos importantes es el resultado del trastorno del desarrollo cerebral, de tal forma que aquí sí vamos a encontrar anormalías en la forma, en la orientación de los ventrículos, pero sobre todo vamos a encontrar ausencia de las estructuras de la línea media, principalmente el K1 del septum pelúcido, y en la fosa posterior la podemos observar normal, excepto cuando hay alteraciones asociadas. La compositoria, por ejemplo, que es una vista de los ventrículos que es muy peculiar para la genesia del cuerpo calloso, o cuando observamos incluso un ventrículo único, pues ya podemos incluso sospechar un neuroproceso encefálico. Para lesiones destructivas, hablamos aquí de hemorragia, isquemia, infección. Los hallazgos van a depender tanto de la magnitud como en el momento en que se haya llevado la lesión. Las estructuras de la línea media que van a estar presentes, va a haber porciones simétricas o simétricas de los ventrículos laterales. De hecho, se reporta que aquí la ventriculomegalia simétrica es como la principal dato de sospecha para nosotros, para pensar en una ventriculomegalia de origen destructivo. Podemos encontrar complicidad cortical alterada y en algunos casos porciones ausentes de la corteza. La línea media y la fosa posterior van a estar presentes y normales. También depende del grado de evolución, el tipo de lesiones que vamos a encontrar. Por ejemplo, en una lesión aguda, la imagen, por ejemplo, con una hemorragia, la imagen va a ser más ecogénica, conforme van avanzando en semanas, se puede volver heterogénea y finalmente puede evolucionar a una lesión de un componente más hipocogénico o quístico. Y es ahí donde viene la dificultad para nosotros de realizar el diagnóstico diferencial entre una hidrocefalia severa o si realmente es una gran encefalía. Les presento el siguiente caso clínico. Es una paciente de
indigestion, que acude aquí al instituto con 27 semanas de gestación. Esta no tiene ningún antecedente de importancia. El diagnóstico fetal de envío es una encefalocefalia occipital. Ahora quiero que observen con detenimiento el video, son aproximadamente 8 minutos. Posteriormente voy a hacer 2 preguntas. Y por eso me extraña mucho que te escribí, ay, yo sé que no estoy alguien que nos va a tener la oportunidad de conocer si está contigo va a tener Recuerda que el diagnóstico de Jung fue encefalocefalia occipital. En el resto de los cortes, la evaluación de la columna vertebral fue normal, la valoración igual del cardíaco y de las extremidades tanto superiores como inferiores no encontraron ninguna alteración. Con los cortes que acaban de observar, ¿confirmarían solo el diagnóstico del encefalocefalia? No. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Yo creo que ella pues ya en la curiosidad que buscaba la Su sospecha de diagnóstico. Y si tal vez también un poco, ¿Por qué no encefalocefalia occipital? Una revisión, pues esto sí es frecuente, es de 1 a 2 por cada 100.000 recién nacidos vivos. No son aislados o como parte de alguna otra malformación o síndrome, pero aquí el hallazgo característico o la secuencia característica que vamos a encontrar va a ser la malformación de Schilling tipo 3. ¿Cuál es esta? Pues es prácticamente
prácticamente la combinación entre una tipo 2, que son donde vamos a encontrar una fosa posterior pequeña, como lo observamos aquí en esta imagen, prácticamente abolida, como herramienta de la cisterna magna, descenso del contenido de la fosa posterior hacia el foramen oval. Hay muchos característicos como lo que es la tracción misma del cerebro hacia la fosa posterior, conocido como signo de la banana, y con el posterior aplanamiento de los huesos frontales, llamado el signo de limón o cráneo limón. Y aparte, se acompaña del encefalocele, que bien pudimos observar, con una herniación parcial de este a través del saco en la fosa posterior. Incluso podemos ver parte del contenido del cerebelo en este defecto. Otro de los diagnósticos diferenciales es el Dandy Walker, de hecho sí lo observamos, con su triada clásica, que se acompaña de agenesia completa o parcial del vermis, dilatación quística del cuarto ventrículo con aumento del diámetro de la fosa posterior y desplazamiento hacia arriba del tentorio. Otra pregunta. Para el diagnóstico de Meckler-Gruber, la manera de hacerlo como diagnóstico diferencial, ¿qué otros hallazgos esperarían encontrar aparte de los que ya observaron? Muy bien, sí, esperaremos observar la presencia de millones poliquísticos y la polidactilia posaxial, que prácticamente corresponde a la triada clásica. Esto es lo menos muy raro, se presenta en 0.2 o por cada 10.000 nacidos vivos. Es autosómico recesivo, es importante saber que es letal. Tipo la triada clásica, ¿no? Cuando observamos encefalocele occipital, por eso es importante la evaluación tanto de la columna vertebral como del área renal y la cuenca de dedos. Y finalmente, pues el diagnóstico al que se llegó aquí, de hecho no fue de primera intención, fue posterior a una segunda evaluación. Si pudieron observar en el video, no sé si fijaron bien la presencia de aumento en la hipoglicemicidad del cristalino, lo podrían incluso pensar que son cataratas. Este síndrome se presenta pues una distrofia muscular congénita, es autosómica recesiva, se asocia a anomalías del cerebro y principalmente de los ojos, es como el dato importante, porque hay muchas distrofias congénitas, pero difícilmente vamos a encontrar una con ventriculomegalia y alteraciones a nivel de la cámara inferior y posterior del ojo. Este se presenta en 1.2 por cada 100.000 nacidos vivos. Se acompaña de discefalia tipo 2, de ventriculomegalia como la que pudimos observar, malformaciones del cerebelo, de hecho se ve una secuencia de Dandy Walker, y anomalías en los ojos. Se caracteriza principalmente por hipotonía generalizada al nacimiento, retraso de desarrollo, anomalías del ojo anterior, dudas de cataratas, anomalías de la cámara anterior, que es una cámara anterior que la reporta como poco profunda, puede incluso haber microoftalmia, y posteriormente podemos observar incluso desprendimiento de retina, displasia, hipoplasia, atrofia del nervio óptico y por el ojo. Licenciatura tipo 2, la ventriculomegalia que vamos a observar, la hiperplasia cerebelosa del vermis, con hipomielización de la materia blanca, hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, la presencia del encefalocele también, y la malformación del ventrículo. Van a ser 4 los criterios diagnósticos, de hecho estos pudieron confirmar de manera postnatal. La principal es la distrofia muscular congénita, se caracteriza por hipoglicemización de la glicoproteína asociada a distrofia, con niveles de creatinina altos, anomalías oculares tanto en cámara anterior y posterior, defecto cerebral migratorio de tipo licencefalia y ventriculomegalia, las anomalías del cerebelo que vamos a observar y tronco cerebral. Bueno, y a manera de conclusiones, y espero que se lo lleven como recordatorio, ¿cuáles van a ser los principales marcadores psicográficos que vamos a encontrar al momento de realizar nuestra valoración del sistema nervioso central? La principal, recuerden el atrio aumentado de tamaño, más de 10 milímetros, una cisterna magna aumentada o bien disminuida en cuanto a su diámetro, alteraciones morfológicas del cabo y del septo de la siempre lo tenemos que observar, ausencia de alteraciones de la morfología craneal, alteraciones geométricas cefálicas, estructuras quísticas intracraneales que queremos observar, una alteración morfológica de los ventrículos laterales, alteraciones en la morfología geometral del cerebelo, del parénquima cerebral, o bien, ya cuando tengan más experiencia,
haciendo ultrasonidos o evaluación del sistema nervioso, cuando observamos alguna alteración de la